siempre van relacionadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Habíamos dicho entonces, en el sermón anterior, habíamos visto la maravillosa paciencia de nuestro Dios y cómo Dios es paciente para salvación, cómo el Señor es misericordioso y paciente. Busca el Señor, eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que todos los elegidos vengan al arrepentimiento y que su iglesia, los que ya son convertidos, sufran para ser formada en paciencia. Es decir, para los inconversos, Dios es paciente para que vengan y conozcan de Cristo y de su salvación. Y para los cristianos, Dios es paciente y los va puliendo, los va formando. ¿Para qué? Para que puedan reconocer cada día más su gloria. Además, Pedro argumenta constantemente el amor, la misericordia, la bondad de Dios. Es la revelación divina de la paciencia. Pero dice que esta revelación divina de la paciencia no es solo de Él, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que Él le está diciendo, cuando dice el versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él dice, yo tengo de esto que estoy diciendo, no es una idea sola mía, es inspiración divina, pero hay alguien más que también la dice, y es alguien muy conocido entre ustedes. Es Pablo, se refiere a Pablo. Y también es inspirado por Dios. Pero es interesante esto. ¿Por qué es interesante que el apóstol diga esto? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Por qué dice esto? Aquí podemos ver una lección profunda de amor y de compañerismo cristiano. Tal como nuestro querido hermano, dice Pablo, les escribió también con la sabiduría que Dios les ha dado. Pedro y Pablo en el pasado tuvieron un inconveniente que fue complicado. De hecho, algunos teólogos dicen que fue un conflicto fuerte, que los alejó de alguna manera, o que en el momento de la discusión fue una discusión acalorada. El apóstol Pablo nos relata ese conflicto que tuvieron en algún momento Pedro y Pablo. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Gálatas 2, versículos 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, mire lo que dice aquí, que es bien chévere. Le resistí cara a cara. Le resistí, es decir, lo confronté, lo vi cara a cara, porque era de condenar. Es decir, Pablo estaba totalmente indignado por la actuación de Pedro, y cuando estaba Pedro, entonces lo encuentra cara a cara y le hace un reclamo fuerte en relación de una situación en particular. Aquí vemos a un par de cristianos, uno que estaba teniendo una situación, otro que estaba indignado por esa situación que el otro estaba haciendo, y viene y lo confronta fuertemente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba con los gentiles, andaba con los gentiles, pero cuando estaba con los de la circuncisión, andaba con los de la circuncisión, y de alguna manera pareciera que despreciaba a los gentiles. Y actuando de una manera, con los de la circuncisión de una manera, con los gentiles de otra manera.
Dice que hasta Bernabé, ¿cierto?, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ¿delante de quién? De todos. Lo confrontó. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estamos hablando de que Pedro estaba entendiendo el Evangelio de Cristo, pero estaba tratando de judaizar a los gentiles. Viene Pablo, lo encara, lo enrostra, pero no en privado, ¿no? Es una cuestión particular. No lo han todo plenamente indignado. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué eres tan hipócrita? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, el meollo acá no es Gálatas. Es decir, el punto acá no es ahondar en Gálatas. Aquí el punto es ahondar en 2 de Pedro. ¿Qué dice Pedro entonces? Miren lo que dice. Volvemos al versículo 15. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Como también nuestro ¿qué? Amado hermano Pablo. Es impresionante ver cómo Pedro y Pablo, aunque existió ese problema tan duro, donde Pablo lo confrontó fuertemente, Pedro tiene una reacción diferente a la que esperaríamos o a la que pudiese actuar la mayoría de nosotros. ¿Cómo responde Pedro ante esta situación? Responde con madurez, con amor. ¿Por qué? Porque para él lo más importante era la verdad bíblica. Superó la diferencia que tenía con su amado hermano, aunque el hermano fue fuerte. De hecho, me parece que tomó una actitud tan fuerte que lo hizo delante de los hermanos y lo dijo de una manera fuerte y lo confrontó con preguntas, diciéndole prácticamente: ¿dónde está tu doctrina que haces esto? Eres un hipócrita, porque utiliza la palabra hipocresía aún en Gálatas. Y no solo eso, sino que en las cartas está contando el asunto. Porque estamos leyendo la carta ¿qué? A los Gálatas. Y está diciendo a los Gálatas: miren lo que pasó con Pedro. O sea, lo pone de ejemplo. Pobre Pedro, ¿no? O sea, se le vino todo encima. O sea, lo regaña en la cara, se lo dice delante de todos y lo pone en las cartas. O sea, todo el mundo se va a enterar de esta situación. No le guardó ningún tipo de privacidad. Le manda y la manifiesta de esta situación. Pero ¿cómo reacciona Pedro ante esto? Con la madurez de un creyente, como la madurez de un cristiano, reconociendo que lo que estaba diciendo Pablo, pues era verdad. O sea, Pablo tenía la razón. De hecho, es interesante que Pablo también supere este impasse y este conflicto y menciona a Pedro con frecuencia en las cartas. De hecho, dice, ahí en el mismo Gálatas, que lo visitó 15 días en Jerusalén. Miren lo que dice Gálatas 1:18. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, y permanecí con él ¿cuánto? 15 días. O sea, en la misma epístola que lo regaña, en esa misma epístola que cuenta el regaño que le dio, cuenta también. Además, en Corintios también constantemente habla acerca de quién es Pedro y de la comunión que tenían con él. Es decir, lo que estoy tratando de mostrar es que Pedro y Pablo superan un impasse. Había un problema, había un error doctrinal, uno de los dos tenía la razón. ¿Cuál era? Pablo no lo hizo de la manera que uno podría hacerlo, ¿verdad? De la manera más suave y delicada, no todo lo contrario, lo hizo de una manera fuerte, agresiva y de frente. Y con todo y eso, se restituyeron. Seguían siendo hermanos hasta el punto que el apóstol dice, Pedro dice, a mi amado hermano. O sea, restituyó la relación a pesar de esa dificultad. Ahora, quisiera también analizar lo siguiente. El problema de Pedro no era que él predicara a los gentiles. Él le autoriza su ministerio y dice sí, que él le predicara a los judíos, perdón. Él le autoriza su ministerio y dice sí, él es un predicador
para los judíos. Yo soy un predicador para los gentiles. O sea, lo que Pedro está haciendo de predicar a los gentiles, a los judíos, ¿es incorrecto o es correcto? No, es perfecto, es correcto. ¿Cuál es el problema? Pues la forma en que lo hace. Gálatas capítulo 2, versículos 8 al 9. Mire lo que dice acerca en Gálatas, lo que dice Pablo acerca de Pedro. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión. Es decir, Pedro fue para los judíos. Está bien, está correcto. Pedro lo está afirmando, Pablo lo está afirmando. Pablo está diciendo que Pedro es un apóstol, que es real, que vale la pena, que su mensaje es bíblico, que lo que está diciendo es correcto, que es un nacido de nuevo, que es hijo de Dios. No lo está descalificando, ¿verdad? Actuó también en mí, ¿para quién? Para los gentiles, pero yo voy para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, pues para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo está diciendo, el ministerio de Pedro para los judíos es verdad y lo respalda. ¿Cuál es el problema? O la ofensa que sintió en su momento el apóstol Pablo. Que Pedro tenía un comportamiento con los gentiles y otro con los judíos. Ese era el problema. Ahora, yo quiero darle una ventaja de duda a Pedro. Es decir, creo que Pedro tenía buenas intenciones, ¿no creen ustedes? Yo estoy predicando, nace como judío, se convierte, empieza su ministerio, es la primera iglesia, está comenzando. Su primer discurso, ¿a quién lo hace? Pues a la mayoría judíos. Los judíos se están convirtiendo. Su contexto son judíos. No tenían la revelación escrita. O sea, él no podía llegar y mirar. Venga, miramos qué dice la Biblia sobre la circuncisión. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Venga, lo miramos. Ah, no, aquí no dice esto. Él no tenía lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenía él? Primero el Antiguo Testamento y segundo ¿qué? Pues su comunión o su relación, lo que había tenido con Cristo. Entonces, digamos que de alguna manera yo trato de darle la salvedad a Pedro de que lo que estaba haciendo no lo hacía con las peores intenciones, sino con las mejores intenciones. Uno a veces puede hacer las cosas con las mejores intenciones o de la mejor sinceridad, pero puede estar sinceramente ¿qué? Equivocado. Entonces yo creo que Pedro era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Entonces tal vez él dijo, bueno, voy a predicarle a los judíos, y entonces los judíos le decían, bueno, Pedro, ¿y qué pasa con la circuncisión? Bueno, yo creo que no hay problema. ¿Y qué pasa con esto, Pedro? ¿Y el Sabbat? Bueno, yo creo que hay unas cosas que sí, pero creo que en esto no hay problema. Sí, pero porque recuerda la tradición, recuerda el pacto con Abraham, y aquí estamos nosotros y tú tienes que hablarnos acerca de eso. Sí. Y entonces llegaba con los gentiles, y entonces los gentiles decían, bueno, ¿y qué hacemos acá? Porque nosotros no practicamos ciertas cosas que ustedes hacen. Bueno, yo creo que no hay problema en esto, pero yo creo que para no molestar a nuestros amigos judíos, ¿por qué ustedes no ceden? Y hacen ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué no tratan de acoplarse? Pero es que nosotros somos gentiles, nosotros no sabemos nada, absolutamente nada de sus fiestas, de sus rituales, de sus formalidades. Sí, yo los entiendo, pero si ustedes quieren ser buenos cristianos, tal vez puedan pensar que es que los judíos de todas maneras somos originales y tenemos algo de esto, algo de lo otro. Entonces, él en Hechos muestra que predicó una salvación de gracia. Pedro predicó una salvación de gracia, simplemente que tal vez no supo manejar el asunto por los sentimientos de su nación. O sea, no tenía una mala intención en sí. O sea, tal vez quiso hacer las cosas lo mejor. Llega Pablo, se entera de esa situación y le pareció totalmente escandalosa. No le considero de pronto que tuviese buenas intenciones, sino lo que quiso era confrontarlo, pero confrontarlo delante de los demás, para que los otros vieran que la salvación no tenía nada que ver con ¿quién? Con el judaísmo. Y lo confronta fuertemente para que él entienda que lo que estaba haciendo era un acto de hipocresía. Ahora, ¿cuál es la lección aquí? La primera lección es que hay una realidad. Y hay una realidad que pasa desde el primer siglo. ¿Cuál es?
Esto les va a parecer extraño lo que les voy a decir, pero pasa. En la iglesia de Cristo, los hermanos también tienen conflictos. Raro eso, ¿no? ¿Cómo tan raro una iglesia donde todos venimos, adoramos al Señor, oramos, cantamos los himnos, escuchamos las escrituras y podemos tener conflictos? Sí, lo tuvieron grandes hombres, hombres del Señor, como Pedro y Pablo. Ahora, eso es una realidad bíblica, se está mostrando, se ve en las escrituras que hay una realidad bíblica donde hay dos hombres de Dios que están teniendo un conflicto por una situación doctrinal. Aquí estamos viendo eso. Lo segundo que vemos también es que los conflictos que se pueden dar dentro de la iglesia de Cristo, en su mayoría, es por buenas intenciones. Complejo, ¿no? Es decir, yo puedo pensar una cosa que en realidad no es, pero yo puedo pensarla y eso me genera una autoridad y me genera un criterio. Y el otro tiene otra autoridad y otro criterio. Y entonces, de buenos sentimientos y de emociones y de pensamientos que pensamos, cosas que pensamos que deberían ser y que podemos ayudar de alguna manera, entonces se nos vuelve un conflicto. Me explico de una manera mejor. Estamos viendo los falsos profetas. ¿Cuál es la intencionalidad de un falso profeta? La intencionalidad es no las escrituras, sino que sus propios deseos. ¿Cuál es el fin? Destruir la iglesia. Son falsos, no son del Señor, no están en los caminos de Cristo, simplemente están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Este no es el caso. Este es el caso de hermanos que son nacidos de nuevo, que aman al Señor, pero tienen intenciones equivocadas. Pero sus anhelos, sus deseos son buenos. Es decir, ¿cuál era el deseo y el anhelo del apóstol Pedro? Pues predicar a ¿quiénes? A los judíos. Pero la manera la estaba haciendo, ¿era buena o era mala? Pues mala, estaba siendo hipócrita, estaba siendo desconsiderado con la verdad y estaba siendo desconsiderado con los gentiles. Es decir, tenía un buen deseo, pero tenía un medio equivocado. A veces los conflictos entre los creyentes se dan de esa manera. Si alguien se levanta y dice, bueno, yo quiero tener un conflicto con los hermanos y yo pensaré en algo que sea profundamente malo para la iglesia, pues ese no es un hijo de Dios, ¿verdad? Pero a veces alguien escucha una cosa, escucha la otra, entonces escucha los rumores, analiza desde esa perspectiva que tiene y entonces saca una conclusión y piensa, esta situación es por esto, esto y esto. Y a veces eso que pensó no es la realidad y genera el conflicto. Pablo tiene que confrontarlo diciéndole, lo que usted estaba pensando es que totalmente equivocado. ¿De dónde lo sacó? No, pero es que me pareció, pero es que yo lo pensé, yo creí que era de este lado, yo pensé que era por esta situación. Oiga, pero ¿de dónde sacó usted que tenía que evangelizar a los judíos de esta manera? ¿De dónde sacó ese pensamiento? No, pues se me ocurrió porque es que yo creo, porque la tradición, porque hemos sido formados en este ambiente. Es decir, fue su propio deseo, pero no un deseo del todo equivocado, pero el medio sí era el equivocado. Así se dan los conflictos dentro de la iglesia de Cristo. Yo creo que los hermanos, cuando entramos en conflicto, algunas veces es por mala interpretación de sucesos, mala interpretación de cosas. Solamente las interpretan desde su forma de ser, de su forma de ver y no de la realidad. Pablo exhortó fuertemente a Pedro. Ahora, ¿esa exhortación finalmente fue buena o fue mala? Esto es otro punto acá. Miren, ¿cómo reaccionó Pedro ante la exhortación? Sí, Pedro dijo, listo, entonces escribió, sí, entonces queridos hermanos, entonces escuchen esto, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Cómo? Como Pablo, que no fue paciente conmigo porque me pegó un vaciadón, y usted lo puede leer en Gálatas.
sea, el hombre no se quedó con el resentimiento, ese es el punto. No se quedó con el resentimiento recordándolo. Y miren, y entonces miren, y es que, espere, mejor dicho, va a hacer una carta detallando cómo me regañó y detallando cómo le falta paciencia y espiritualidad. Ustedes no tienen que ser como Pablo. Ustedes no tienen que ser así, ustedes tienen que ser de esta manera. No, ¿qué escribe él? Como también que o sea, lo que escribió, yo lo tomo de Pablo en un sentido. Estoy diciendo que Pablo tenía la razón y está teniendo la humildad para reconocer la autoridad de Pablo. Yo reconozco esa autoridad, yo reconozco que esto es lo correcto, que él estaba diciendo lo correcto. En su momento estaba equivocado, la embarré, estaba cometiendo error, no sabía bien las cosas. Pero ahora entonces comprendo. Y este amado hermano, tenía la razón. Y este hermano es sabio, tiene una sabiduría divina. Es inspiración de Dios. Es inspiración, es el autor divinamente inspirado diciendo y escribiendo. Pedro estaba avalando el ministerio de Pablo, como Pablo avaló el ministerio de Pedro. Estaba reconociendo profundamente que este hombre era un hombre del Señor. ¿Cuál es el punto acá entonces? Que la madurez cristiana hace que podamos dejar los conflictos en el pasado, aprender de ellos y cambiar en caso de que sean cosas donde nos hemos equivocado y empezar adelante sin guardar resentimientos. Una persona que no tiene madurez cristiana es todavía la que se sigue resintiendo con los hermanos de la iglesia por situaciones del pasado que se dieron. Es pecado delante del Señor, es inmadurez delante del Señor. No son personas maduras, no es algo que uno pueda decir, oiga, qué cosa de admirar. No es eso. Es una cosa equivocada, porque todos estamos en la doctrina que todos entendemos que es la santificación progresiva. Ninguno de los que estamos acá, incluido yo, ya tenemos una luz de perfección donde nunca nos afectaremos ni maltrataremos. No, estaremos en ese proceso porque es un proceso de santificación y la iglesia es un medio para esa santificación. Y tendremos conflictos entre nosotros y tendremos malos entendidos entre nosotros. Así funciona esto, así lo determinó el Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia al mundo? Que nosotros superamos el conflicto, perdonamos, pedimos perdón, miramos si realmente tenemos que cambiar cosas y empezamos a mejorar. ¿Y qué? Y no vivimos con ese resentimiento del pasado. Yo he conocido iglesias, hermanos, conocí una situación de un hermano en particular, que yo hablaba con alguien de esa iglesia y yo le decía, bueno, ¿y qué pasa con este hermano? Es un buen hermano, ¿por qué no lo apoyan en su ministerio? Y me decía, no, es que él tuvo un problema con nosotros. ¿Y hace cuánto? 16, 17 años. Pues ya pasaron 16 años y todavía no encuentran, pero ¿ha mejorado? Sí, ha mejorado. ¿Ya han vuelto a tener un conflicto de ese tiempo? No, la verdad no. No, pero es que de pronto otra vez saca otra vez las cosas, pero eso no soy yo el que lo tengo que juzgar. Yo no soy el que tengo que sacar esos análisis y decir, este hermano va a volver a lo mismo. ¿Cuál es mi obligación? Perdonar y olvidar, en el sentido de no volver a lo mismo, de coger a las personas y seguir con ese resentimiento de lo que me hizo o lo que no me hizo. No, es que yo guardé una cosa contra este hermano. ¿Y cuándo fue? No, hace como 10 años creo. Y no, es que el hermano, y ha vuelto a pasar. No, obviamente el hermano pudo haber hecho muchas cosas, o este hermano, o este otro hermano. ¿Por qué? Porque estamos en una santificación progresiva. Ninguno de los otros ya es perfecto. Ahora, las personas que dicen que no olvidan y que sienten resentimiento, por lo general no se acuerdan de cómo lastiman a otros. Nunca están pensando en eso. Nunca dicen, no, yo me siento muy mal porque es que me lastimaron a mí. Y yo también lastimo a otros. Entonces yo me siento muy mal porque yo he lastimado a otros. ¿Ustedes han escuchado a alguien que se sienta mal
porque recuerda cuando lastimó a alguien durante años en la congregación. No, no es el común. Siempre estamos recordando cuando lastiman a quién, a uno. Me lastimaron a mí, eso sí es un problema. Ah, pero usted también lastima. ¿Yo? Bueno, de pronto algo, pero poco, yo no. O sea, lo que otros me hacen a mí es totalmente grande en comparación de lo que yo puedo hacer por otros. Ahí está un problema, ahí hay un pecado. Y el apóstol Pablo y Pedro nos están dando un ejemplo de superar este pecado. Dice, un amado hermano. Dice, nuestro amado hermano. A ver, aquí la palabra, si ustedes han seguido conmigo, segunda de Pedro y primera de Pedro, hay una constante de Pedro de llamar amado a los hermanos, ¿verdad? Pero aquí hay algo particular que nos puede dar un afecto especial hacia Pablo, en relación a su apostolado. No dice hermanos amados o amado hermano simplemente, sino que dice que nuestro, es mi querido, es de nuestra familia, es un apóstol. Pareciera que utilizara ese término para notar en el apostolado y reconocer que es nuestro amado hermano Pablo. ¿El punto cuál es? Aquí vemos, si usted lee Corintios, si lee Gálatas, si lee Pedro, una relación entre Pedro y Pablo cálida. Eran buenos hermanos, se apreciaban, se querían y cada uno estaba de acuerdo con el apostolado del otro. Eso no es extraño, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué es extraño? Porque pelearon y su pelea fue fuerte y con todo eso superaron, olvidaron y actuaron con una madurez cristiana. Así debe actuar un creyente. Ahora, no solamente reconoce su apostolado, no solamente podemos ver su amor profundo, sino que dice lo de sus cartas. Las cartas de Pablo. Dice, por esta razón, entonces, dice Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, ¿él de qué estaba hablando en el versículo 14? De la paciencia de Dios. ¿Qué dice en el versículo 15? En el versículo 15, perdón, dice la paciencia de Dios. Y que dice también que Pablo también habló de eso. Ahora, ¿dónde lo habló? Podemos pensar que es por la verdad, es decir, la unidad en la verdad tiene relación. Nosotros nos unimos a la medida que tenemos unión en la verdad cristiana. Los apóstoles estaban unidos porque tenían un mismo sentir. ¿Cuál era? La verdad de Cristo. Y habían un mismo acuerdo en este aspecto. ¿Cuál era? La paciencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, algunos escritores piensan o sugieren que Pedro leyó varias cartas, bueno, porque el mismo apóstol lo dice, ¿no? Leyó algunas cartas de Pablo, no sabemos exactamente cuáles, dice, pero es sabiduría de Dios. Él dice que sí, que es sabiduría de Dios, y pensamos en Romanos, que es parecido en relación a la paciencia. Ahora, el apóstol Pedro dice, yo confío en lo que está diciendo Pablo. Yo estoy diciendo que Dios es paciente. Pablo dice que Dios es paciente. Yo estoy confiando en lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque es una sabiduría la que tiene Pablo, pero esa sabiduría es una sabiduría divina, es una sabiduría de Dios. Aquí también vemos otra cosa importante. Las escrituras se están avalando, es decir, las escrituras son palabra inspirada por Dios, no es palabra de hombre, y entre los mismos escritores están en una comunión y en un acuerdo permanente, relacionando y dando por veracidad la inspiración divina de las escrituras. La palabra del Señor es verdad, es inspiración de Dios y totalmente confiable. Me lo escucharon a mí, dice Pedro. Bueno, también se lo van a escuchar a Pablo, pero ambos tenemos razón. ¿Por qué? Porque Dios definitivamente es paciente, esperando a que todos lleguen al arrepentimiento y tengan entonces la esperanza de salvación.
Ahora, hay algo que dice el apóstol. Sus cartas, versículo 16, segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, o sea que leyó casi todas, no sabemos cuántas, ¿no? Tal vez las 13, pero dice en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay alguna dificultad. Hay dificultad. Hay dificultad en entenderlas. No puedo tener la claridad de ellas. Pero sí sé que son cartas que tienen cierta dificultad. Ahora, Pedro está reconociendo que no es claro Pablo. No es claro en todos los sentidos, lo reconozco. Pero lo gracioso de esto es que, de alguna manera, también Pablo reconoce que él no es claro. Vamos a ver 2 Corintios 10:10. Segunda de Corintios 10:10. El mismo Pablo hace mención de sus cartas, de lo que la gente de Corintios dice en relación a sus cartas. Es el punto, ¿no? Pablo dice lo que la gente dice en relación a sus cartas a los corintios. Porque a la verdad dicen, hablando de los corintios, ¿qué dicen? Pues dicen cosas de él. ¿Pero qué dicen de él? Pues no lo conocen. Dicen de sus cartas. Sus cartas son ¿qué? Duras y fuertes. Más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es complicado, ¿no? Sus cartas son complicadas, pero son reales. Son verdad. No son fáciles de digerir, de entender completamente. Pedro lo dice, Pablo lo dice a sí mismo de lo que dice la gente de él, pero es inspiración divina. Ahora, ¿por qué dice Pedro que son difíciles de entender? Ahí está el punto. Volvemos al principio, a los falsos profetas. Es decir, la gente que no entiende qué hace entonces, empieza a enredar las cosas, ¿cierto? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. De nuevo, el apóstol Pedro encamina las cosas a los falsos profetas. Miren, lo que escribió Pablo, algunas cosas son complicadas, pero como son complicadas, entonces no son fáciles de entender. Como no son fáciles de entender, entonces ¿qué hacen los falsos? Pues las enredan, las tuerzan. Pero ¿cuál es el fin de torcerlas? Pues para su propia conveniencia. Pero ¿qué va a pasar? Pues el problema es su perdición. Serán destruidos porque están manipulando las escrituras de acuerdo a sus propios deseos. Están en sus propios deseos. Piensas que las cosas son así, son inconstantes, son indoctos, son personas que no tienen ninguna preparación teológica, que cuando llegan ante el texto bíblico y hay cosas que no lo tienen clara o no la entienden con mucha claridad, lo que hacen es enredarlas y torcerlas. ¿Para qué? Para su propia perdición. ¿Por qué entonces? Porque había unidad entre Pablo y Pedro a pesar de la discordia. Por la verdad. Había unidad en la verdad. ¿Y por qué no hay unidad con los falsos que constantemente está declarando el apóstol Pedro? Esa es una cosa que quiero que quede muy clara. Habían falsos, Pedro los está confrontando. ¿Y por qué Pedro no dice, miren, yo peleé antes con Pablo por desacuerdos doctrinales? Ahora, yo creo que con ustedes también puedo estar bien, y aquí lo más importante es el amor. No importa lo que usted piense, no importa lo que yo piense, amémonos y cojamos de las manos y vamos a tener una congregación grande. No, él está denunciando y está diciendo que hay gente que está torciendo las escrituras y que la gente que está torciendo las escrituras se va a perder. Son falsos, son engañadores. No se trata de una discusión con otro hermano de algún aspecto teológico, donde la Biblia es la que hace o toma la decisión constante, la que es la verdad. Aquí se trata de un conflicto
con falsos, con gente que está engañando. Entonces, ¿podemos pensar en una unidad cristiana? Sí. ¿La unidad cristiana se tiene que dar? Sí. ¿Tenemos que perdonarnos como creyentes? Sí. ¿Tenemos que olvidar el pasado? Sí. La autoridad para todo esto, ¿qué es? Las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras cuando hay un conflicto entre hermanos? Entonces miremos a la luz de las Escrituras cuál es la verdad y sometámonos a esa verdad. Como dice un predicador, ¿no? Podemos estar pensando que yo tengo frío y el otro pensar que tengo calor, y el otro piensa que yo tengo frío y el otro piensa que tengo calor. ¿Quién es el que define si hay frío o calor? ¿Cómo se llama eso para medir el termómetro? Entonces venga, miremos el termómetro, ¿qué dice? No, pues que hay calor. No, entonces sintamos calor los dos, porque aquí dice que... ¿Cuál es el medidor para saber si hay una situación de conflicto en la iglesia? ¿Quién tiene la razón? Pues las Escrituras. No sus emociones. No, pero es que a mí me parece, no, a usted no le tiene que parecer nada. ¿Qué dicen las Escrituras? Esto, bueno, entonces sometamos a eso. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el medidor. Las Escrituras son las que dicen cómo solucionar los conflictos y cómo superarlos. No sus emociones, no mis emociones, no los pensamientos de la congregación, ni sus sentimentalismos, sino las Escrituras. Ese es el medidor. Ahora, Pedro tenía eso claro. Dijo, con Pablo tenía razón, entonces tengo que someterme, y es un hombre sabio, profundamente sabio. Me regañó delante de todo el mundo, pues bueno, sí. Me frenteó delante de las personas de una manera agresiva y fuerte, bueno, sí. Y la puso en una carta, bueno, sí, tras del hecho, ¿no? Pone la situación en una carta, o sea, ni siquiera fue prudente, listo, está bien. Pero no puedo quitar que lo que me dijo era que verdad. ¿Por qué? Porque es de las Escrituras, es sabiduría divina, y tengo que soportarlo, tengo que amarlo, y tengo que ser profundamente agradecido por él, porque hay muchas personas que quieren buscar a los líderes, a los pastores o a los amigos para escuchar lo que ellos quieren escuchar, y cuando no escuchan lo que quieren escuchar, se ofenden, se enojan, se ponen bravos. Y aquí no se trata de la persona en sí, sino se trata de la autoridad en sí. ¿Y cuál es la autoridad? Las Escrituras. A esa es la que nos tenemos que someter, en esa es la que podemos confiar, y por eso es que hay una distinción del apóstol Pablo y los falsos profetas. Está diciendo, el apóstol tiene verdad, es una revelación, sabiduría divina, pero con esto no se puede tener comunión. ¿Por qué? Porque son falsos, porque están engañando, porque lo que quieren hacer es irse para su propia perdición. La unidad se puede dar, pero la unidad se da en relación ¿a qué? A la verdad. ¿Y la verdad en dónde está? En las Escrituras. Nunca podremos tener unidad en relaciones eclesiástica y espiritual, me refiero, ¿no? Con un testigo de Jehová, con un movimiento carismático, con iglesias que están siendo apóstatas. Ahora, me refiero a la unidad cristiana, no me refiero a que si hay un terremoto no ayudemos a los hermanos. No, ¿ustedes de qué iglesia es, hermano? No, obviamente, no. Podemos tener una unidad, podemos saludar, podemos tener una confraternidad, pero nunca una unidad espiritual profunda con la apostasía. No lo podemos tener en ese sentido. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay una autoridad que es el medidor, es el termómetro de las emociones, y es las Escrituras. Bien, hermanos, oremos al Señor.